Bienvenidos a Más Observación, Mejor Contrastación, un espacio dedicado al análisis de los acontecimientos que marcan la agenda internacional. Antes de iniciar nuestro programa, les presentamos un breve adelanto de los temas que abordaremos en esta edición especial sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. Conoceremos cómo un dron impactó un edificio residencial en Rumania, generando preocupación dentro de un país miembro de la OTAN. Además, analizaremos la controversia surgida tras la difusión de un video generado con inteligencia artificial por Dmitry Medvedev, una muestra de cómo la tecnología también se ha convertido en parte de los conflictos actuales. Revisaremos también el incidente ocurrido en la central nuclear de Zaporizhia, considerado uno de los episodios más sensibles de los últimos días. Más adelante abordaremos las tensiones diplomáticas provocadas por la intercepción de un petrolero vinculado al comercio ruso. Y finalmente conoceremos los detalles de una nueva ofensiva militar que afectó a Kiev y otras ciudades ucranianas. Todo ello acompañado por un ejercicio de observación, análisis y contrastación entre distintos medios internacionales. Esto es Más Observación, Mejor Contrastación. Comenzamos. Todos bienvenidos al bloque informativo Más Observación, Menos Contrastación. Un espacio donde analizaremos los principales acontecimientos importantes relacionados con el tema de la invasión de Rusia hacia Ucrania. Junto a nuestros compañeros hicimos un seguimiento de 5 días para abordar estas noticias que vamos a comentar a continuación. En esta edición especial abordaremos los hechos más relevantes ocurridos entre los días 29 de mayo hasta el 2 de junio de 2026. En el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, revisaremos información difundida por los medios internacionales como la RAI, el News, Europa Press, Euronews y DW Español. Durante los próximos minutos conoceremos los incidentes militares, tensiones diplomáticas, riesgos nucleares y el impacto humanitario que sigue dejando este conflicto. Iniciaremos con nuestra primera noticia. Como primera noticia tenemos que el día 28 de mayo de 2026, la RAI News informó sobre un hecho que encendió las alarmas en Europa. Un dron de origen ruso impactó contra un edificio residencial de la ciudad de Galaţi, Rumania, muy cerca de la frontera con Ucrania, ya que Rumania es un país el cual está siendo afectado por medio de esta invasión que está haciendo Rusia hacia Ucrania, ¿no? El ataque dejó 2 personas heridas y provocó la evacuación de aproximadamente 70 residentes. Al día siguiente, el 29 de mayo, Europa Press y Euronews ampliaron la información señalando que las autoridades rumanas responsabilizaron directamente a Rusia por la violación de su espacio aéreo. También tenemos que la situación generó una rápida reacción de la OTAN. El secretario general de la alianza expresó su respaldo a Rumanía y reafirmó el compromiso de defender a todos los países miembros ante cualquier amenaza externa, como la que vimos del dron explosivo. Este incidente es considerado uno de los más graves ocurridos dentro del territorio de un país miembro de la OTAN desde la invasión que empezó de Rusia en el año 2022. Continuamos con la siguiente noticia. Es video falso generado con inteligencia artificial. Según informó RAI News, el 29 de mayo de 2026, Dmitry Medvedev difundió un video elaborado mediante inteligencia artificial en el que aparecían varios líderes europeos aparentemente intimidados por Rusia. Posteriormente se confirmó que el material era completamente falso y había sido manipulado digitalmente. Este caso ha despertado preocupación entre especialistas y órganos internacionales, debido al creciente uso de herramientas de inteligencia artificial para generar contenidos engañosos. Los expertos señalan que este tipo de recursos pueden influir en la opinión pública, difundir propaganda, dificultar la identificación de información verídica. Además, la noticia evidencia cómo la guerra moderna no solo desarrolla mediante ataques militares, sino también a través de campañas informativas y tecnológicas. La propagación de noticias falsas
representa actualmente uno de los mayores desafíos para los medios de comunicación y para la ciudadanía. Considerado una planta nuclear más grande de Europa. Posteriormente, el 31 de mayo, las empresas Europa Press y DW en español afirmaron que un dron impactó cerca de una de las instalaciones centrales. Las autoridades indicaron que no produjeron daños en los reactores ni fugas radiactivas, por lo que los niveles de radiación permanecieron dentro de los parámetros normales. Sin embargo, organismos internacionales advirtieron que cualquier ataque de instalaciones nucleares representa un riesgo significativo para millones de personas. Mientras Rusia atacó a Ucrania de ser responsable del incidente, Kiev rechazó dichas acusaciones. El Organismo Internacional de Energía Atómica reiteró la necesidad de proteger estas infraestructuras para evitar una posible emergencia nuclear que podría afectar a gran parte de la población. Según informó Europa Press el 30 de mayo del presente año, el ministro de Defensa de Polonia cuestionó públicamente las aspiraciones de Ucrania para incorporarse a la Unión Europea. El funcionario señaló que aún existen desacuerdos históricos relacionados con acontecimientos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial. Polonia considera que esos temas deben resolverse antes de avanzar en el proceso de integración europea. Las declaraciones generaron debate debido a que Varsovia ha sido uno de los principales aliados de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Analistas internacionales consideran que este episodio demuestra que, además de los desafíos militares, Ucrania enfrenta importantes retos diplomáticos y políticos en su acercamiento a las instituciones europeas. El caso refleja cómo las diferencias históricas continúan influyendo en las relaciones internacionales actuales. Euronews informó el 31 de mayo de 2026 que las fuerzas ucranianas lanzaron una serie de ataques contra infraestructuras petroleras estratégicas ubicadas en territorio ruso. Entre los objetivos lanzados se encuentran una refinería de Saratov y un importante nodo de oleoductos. Las autoridades ucranianas afirmaron que estas operaciones fueron ejecutadas como respuesta a los constantes bombardeos rusos sobre ciudades e infraestructuras civiles de Ucrania. Estos objetivos poseen una gran importancia económica debido a su relación con la industria energética rusa. Mientras tanto, los enfrentamientos continúan intensificándose mediante el uso de drones, misiles y ataques de largo alcance por parte de ambos bandos. Especialistas consideran que este tipo de operaciones busca debilitar la capacidad logística y económica del adversario. De acuerdo con Europa Press, el 1 de junio de 2026, Ucrania informó que sus defensas antiaéreas lograron derribar 228 de los 265 drones lanzados por Rusia durante una ofensiva nocturna. A pesar de la elevada cantidad de drones interceptados, varios proyectiles alcanzaron diferentes zonas del país. Uno de los ataques impactó un edificio residencial en la ciudad de Odessa, provocando incendios y dejando varios heridos. Ese mismo día, Rusia anunció la toma de una nueva localidad en la región de Donetsk, reafirmando sus avances territoriales en el este de Ucrania. La intensidad de estos ataques demuestra que ambas naciones continúan utilizando tecnologías no tripuladas como una herramienta fundamental dentro de la guerra moderna. Los drones se han convertido en uno de los principales recursos militares utilizados durante este enfrentamiento. Finalizamos con la noticia más reciente.
Según Europa Press y Euronews, el 2 de junio de 2026, una nueva serie de ataques rusos contra diversas regiones de Ucrania dejó al menos 9 personas fallecidas y cerca de 90 heridos. Los bombardeos afectaron zonas residenciales e infraestructuras civiles en varias ciudades del país. Asimismo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky solicitó nuevamente apoyo militar a sus aliados occidentales, especialmente sistemas de defensa aérea y misiles para proteger a la población frente a las constantes ofensivas rusas. Las autoridades continúan desarrollando labores de rescate y asistencia humanitaria en las zonas afectadas. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue observando con preocupación la evolución del conflicto y las consecuencias sobre la población civil. Luego de realizar el seguimiento periodístico durante estos 5 días consecutivos, también observamos diferencias en la forma en cómo los medios presentaron la información. Me gustaría preguntarles, ¿qué diferencias encontraron durante el monitoreo de las noticias en estos diferentes medios? En el caso del ataque con drones en Galați, Rumania, observé que Rai News puso bastante énfasis en las posibles consecuencias para la seguridad europea y el hecho de que Rumania pertenece a la OTAN. Otros medios también informaron sobre el incidente, pero algunos se enfocaron más en los daños ocasionados y en la respuesta de las autoridades rumanas. Esto demuestra que, aunque el hecho era el mismo, cada medio priorizó aspectos diferentes de la noticia. Interesante. Yo sí. ¿Qué ocurrió con la cobertura relacionada con la central nuclear de Zaporizhia? En esta noticia encontramos algo muy interesante para contrastar. Todos los medios coinciden de que hubo un incidente en la central, pero variaban en la importancia de que daban las diferentes declaraciones de Rusia y Ucrania y los medios internacionales. Mientras algunos destacaban las acusaciones entre Rusia y Ucrania, otros daban más espacio a los informes de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Esto nos permitió observar cómo la selección de fuentes puede influir de manera en el que el público interpreta una noticia. Entiendo. Aymar, ¿qué diferencias encontraste en las noticias relacionadas con la petrolera rusa y los temas económicos? En estas noticias observamos que algunos medios enfocaban la información desde el impacto diplomático y político, mientras que otros daban mayor importancia a las consecuencias económicas y energéticas. Por ejemplo, algunos reportes analizaban cómo estas tensiones podían afectar el suministro de energía en Europa, mientras que otros se centraban en las relaciones entre Rusia y los países occidentales. Y si abordamos un poco más sobre al respecto de los ataques sobre ciudades ucranianas, ¿qué pudieron identificar? En este caso, encontramos que la mayoría de medios coincidían en los datos principales, como el número de víctimas y los daños materiales. Sin embargo, algunos priorizaban las consecuencias humanitarias y mostraban testimonios o imágenes de la población afectada, mientras que otros se enfocaban más en los aspectos militares de la ofensiva. Difundido por Medvedev. Mientras algunos medios destacaban el uso de la inteligencia artificial y la desinformación, otros se concentraban en las implicaciones políticas en el mensaje y las reacciones de los líderes políticos europeos. Hoy consideramos que la contrastación es una parte fundamental del trabajo periodístico. Consultar diferentes medios permite identificar enfoques distintos, verificar datos y construir una visión más completa de los acontecimientos. Luego de este ejercicio de observación y seguimiento, concluimos que los medios pueden coincidir en los hechos principales, pero diferir en las fuentes consultadas, los enfoques utilizados y los aspectos que consideran más relevantes. Precisamente por eso resulta importante contrastar la información y analizar diversas perspectivas antes de formarnos una opinión. Muchas gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de esta edición de Más Observación, Mejor Contrastación.
Las noticias presentadas evidencian que la guerra entre Rusia y Ucrania continúa teniendo repercusiones militares, políticas, económicas y humanitarias que afectan no solo a ambos países, sino también a gran parte de Europa y del mundo. Agradecemos su compañía y confianza. Nos reencontramos en una próxima edición con más información y análisis de los acontecimientos que marcan la agenda internacional. Muy buenas noches.